Ahora hablaremos un poco de la neurohistología, haciendo un breve recordatorio de las unidades fundamentales a nivel celular del sistema nervioso. Celularmente, el tejido nervioso está compuesto de dos tipos principales de células. Las neuronas, que están aquí en este lado, y todo lo demás, que es lo que se llama glía o neuroglia. Las neuronas, según la teoría neuronal, son las unidades estructurales, o sea, anatómicas, funcionales, embriológicas porque derivan del neuroblasto, y tróficas, ya que si el soma, que es donde reside la nutrición para las prolongaciones, muere toda la neurona, por eso se considera una unidad trófica. Todas estas son las unidades fundamentales del sistema nervioso propiamente tal. A su vez, tenemos la neuroglia o glía, que son las unidades de soporte. Se encargan de crear y mantener un ambiente adecuado para el funcionamiento óptimo de las neuronas. Son el componente más abundante del sistema nervioso central. La glía, a su vez, se compone de varios tipos celulares. Tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann. También tenemos la microglia, tenemos las células ependimarias y las células satélite. Entonces, podemos decir que histológicamente hablando, el tejido nervioso está dividido entonces, o está conformado por neuronas que a su vez están rodeadas por estas células gliales. Bueno, vamos a hablar primero de la neurona. Entonces, las neuronas esta es la unidad fundamental del sistema nervioso y son células muy especializadas en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Su tamaño y su forma varía considerablemente de qué zona del sistema nervioso estemos hablando. Bueno, hablando un poco de la morfología, tenemos que las neuronas tienen un cuerpo celular o soma neuronal y tienen varias prolongaciones acá y una prolongación larga acá. Estas prolongaciones se llaman neuritas. Estas neuritas tienen la función de comunicar entre sí a las neuronas. Estas pequeñas y múltiples son las llamadas dendritas. Y lo que hacen las dendritas es llevar los impulsos hacia el soma neuronal. O sea, un movimiento centrípeto hasta el núcleo. Mientras que la prolongación grande y única, generalmente, envía la información desde el soma neuronal. O sea, tiene un movimiento centrífugo, se escapa del núcleo. Bueno, con respecto al soma, el soma forma la parte de lo que nosotros llamamos sustancia gris. O sea, la sustancia gris es un conjunto de somas neuronales o de núcleos neuronales. Poseen el núcleo y el citoplasma con los típicos organelos que están descritos en todas las células. O sea, esta es una parte importantísima de la neurona. Por eso, se muere el soma neuronal, se muere la neurona. A su vez, las dendritas, que son todas estas prolongaciones del soma, con estructura similar al citoplasma del soma. Es un área principalmente receptora por sus ramificaciones, ya que logra aumentar considerablemente el área de contacto de la neurona. Recordemos que su conducción es centrípeta al núcleo. Por lo tanto, como es un área receptora, recibe todos los estímulos que posteriormente llegan al soma. A su vez, el axón es la prolongación larga de la neurona. Es distinta a las dendritas porque tiene neurofilamentos y neurotúbulos envueltos en su membrana celular llamada axolema. O sea, lo importante es que a nivel celular, a nivel microscópico, hay diferencias entre el axón y las dendritas. Por lo tanto, no son iguales. El axón se genera desde el cono axónico, de esta estructura que está aquí, que dice axón y loc. Esta zona es desde donde empieza el axón. Y también es importante porque aquí es donde se inicia el impulso nervioso. Ahora, a su vez, algunos axones, o en general la mayoría, se cubren de una sustancia lipídica que se llama mielina, que es la que nosotros vemos aquí de color medio azul, celeste aquí y azul acá, que forma una especie de capa o vaina, lo que permite aumentar la velocidad de conducción nerviosa, o sea, hacer que el impulso nervioso vaya más rápido, mediante un tipo de conducción llamada conducción saltatoria, que es lo que nosotros vemos aquí.
donde vemos que a su vez estos axones pueden estar cubiertos por mielina, que puede ser proporcionada por los oligodendrocitos del sistema nervioso central, como vemos aquí, que ya los vamos a ver más adelante, o las células de Schwann, que están acá, en el caso del sistema nervioso periférico. La mielina es interrumpida en ciertos intervalos, no es continua, no es una capa completa de mielina, sino que son segmentos pequeños con espacios en los que no hay mielina. Estos espacios que no tienen mielina se llaman nódulos de Ranvier, que es donde se despolariza el axón, ¿ya? Y permiten la conducción saltatoria. Diversas sustancias que son producidas en el soma neuronal son llevadas a las terminaciones axónicas, como por ejemplo los neurotransmisores. Estas son como las carreteras entonces, ¿ya? Y el transporte también puede darse a la inversa. Entonces, sabemos que el impulso nervioso permite o es centrífugo, o sea, va en dirección opuesta al soma neuronal. Pero el transporte de sustancias o de moléculas puede ser tanto centrífugo como centrípeto. Es importante aclarar la diferencia, lo mismo que se puede ver aquí. Puede ir entonces desde el núcleo a la periferia o de la periferia al núcleo. Las sustancias, pero el impulso nervioso es solo en una dirección. Otra cosa importante es el axón en el sistema nervioso periférico, ya que van en forma principalmente de fibras nerviosas. ¿Qué son las fibras nerviosas? Que es lo que nosotros vemos aquí. Tenemos entonces el axón y las células de Schwann formando la vaina de mielina, cuando a su vez se rodea de un tejido conectivo endoneural circundante de tipo fino, que se llama endoneuro, pasa a llamarse el axón fibra nerviosa. Entonces, fibra nerviosa es el axón con su mielina y su tejido conectivo llamado endoneuro. Cuando varias de estas fibras nerviosas forman un fascículo, que es lo que nosotros vemos aquí, un fascículo que a su vez se rodea de otro tejido. Este tejido se llama perineuro. Entonces, el axón se rodea de endoneuro y la fibra nerviosa, varias fibras nerviosas se rodean de perineuro. Para finalmente varios fascículos de estos rodearse de la membrana final de tejido conectivo que se llama epineuro, que es la cobertura más externa de los nervios. Y no solo es tejido conectivo, también es adiposo, también tiene vasos sanguíneos y linfáticos, lo que clásicamente forma un típico nervio. Entonces tenemos un nervio está compuesto de fascículos, los fascículos a su vez de fibras nerviosas, y las fibras nerviosas son el axón, mielina y el endoneuro. Ya. Ahora, cuando hablamos del axón, cuando hablamos de los somas neuronales, estos en el sistema nervioso central pueden ir en forma de núcleos, cuando hablamos del sistema nervioso central, y cuando hablamos, que en este caso se ven los núcleos basales, los típicos núcleos basales, cuando hablamos entonces de núcleo basal o núcleo en general, nos estamos refiriendo a sustancia gris, o sea, a somas neuronales. Y se llaman núcleos cuando hablamos del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de un acúmulo de somas neuronales a nivel del sistema nervioso periférico, los llamamos ganglios. Como por ejemplo el ganglio espinal aquí, que es sensitivo, y los ganglios autonómicos, que están a nivel de la cadena laterovertebral simpática, que lo veremos más adelante también. Como además, otra cosa importante también es que la sustancia blanca, o específicamente los axones, o un conjunto de axones, cuando van juntos como un haz, estos se llaman tractos. Por ejemplo, aquí tenemos un corte a nivel de la médula espinal, tenemos la sustancia gris, o sea, los somas neuronales por dentro, la sustancia blanca o los axones por fuera, y cuando varios grupos de axones se juntan y van a un mismo lugar, pasan a llamarse tractos, como los que están aquí destacados. A su vez, las neuronas se pueden clasificar de varias formas, morfológicamente hablando, por tamaño y por fisiología o por su función. Cuando hablamos de la clasificación morfológica nos referimos a las células pseudomonopolares, bipolares y multipolares. El tamaño neuronal en general puede variar mucho, desde las 5 micras hasta las 100 micras o más.
Y lo mismo pasa con los axones. Los axones pueden medir desde micras hasta incluso 1 metro, como los axones que vienen desde la corteza hasta la región lumbar. Así, cuando clasificamos las neuronas según el número de prolongaciones que tienen, o sea, morfológicamente hablando, podemos tener neuronas unipolares, que son rarísimas a nivel del ser humano, el sistema nervioso del ser humano. Tenemos las pseudomonopolares o unipolares, también algunos libros los consideran como unipolares, aunque no lo son. Poseen una prolongación, que es la que vemos aquí, una prolongación que se divide o dicotomiza en dos. Se ve como una prolongación, pero en realidad son dos, una periférica y otra central. Son neuronas, esta es la periférica en general, periférica y central, porque una va hacia la periferia y otra va al sistema nervioso central. Son en general, las pseudomonopolares son neuronas sensitivas, por lo que la prolongación periférica va a un receptor y la central va al sistema nervioso central. En general, las dos ramas tienen características estructurales y funcionales de un axón. Y la prolongación periférica, esto ya es más bien, sabemos que ambas son estructuralmente similares a un axón, pero funcionalmente hablando, la periférica se comporta como dendrita, ya que se termina arborizando, y el central se llama axón. Pero es un nombre más que estructural morfológico, es un nombre más bien funcional. Tenemos también las neuronas bipolares, que son las que vemos aquí, que tienen un soma alargado y cada extremo una neurita, una acá y una acá. Ejemplos típicos de estas neuronas son las neuronas bipolares de los ganglios coclear y vestibular a nivel del oído, y las neuronas de la retina, que también son bipolares. Y finalmente, y no menos importante, las neuronas multipolares, que tienen dos o más dendritas y un solo axón, que además puede tener varias ramas colaterales. Ejemplos son el tipo más común de neurona en el sistema nervioso, o sea, esto es lo más frecuente, por eso la típica neurona que ustedes ven siempre es una neurona multipolar. Es el tipo de neurona que principalmente son motoras. Y está en la importancia o la característica de algunas neuronas multipolares que tienen su propio nombre. Por ejemplo, estas dos son neuronas multipolares. La que de acá arriba es una neurona que se recibe el nombre de neurona piramidal por su forma del soma, y son clásicas del hipocampo. Y esta, que tiene una arborización dendrítica muy grande, muchas dendritas, se llama célula de Purkinje, que son clásicas del cerebelo. Además, podemos clasificar las neuronas según tamaño, en tipo Golgi 1 y Golgi tipo 2. ¿En qué consiste esta clasificación? Las de Golgi tipo 1 tienen un axón único, largo, típico de neuronas corticales, de los nervios, de neuronas motoras, de la médula espinal, entre otras. A su vez, las del Golgi tipo 2 son más pequeñas y su axón es corto y se asemeja casi a una dendrita. Si se dan cuenta, es como complicado identificar, por ejemplo, cuál es la dendrita. Aquí probablemente este sea el axón, pero en este caso probablemente este sea el axón, pero es complicado, se camufla bastante bien con las dendritas. Y esto es clásico del córtex cerebral y cerebeloso. Y en general, casi siempre, no casi siempre, pero es muy frecuente que las Golgi tipo 2 sean interneuronas, que es una clasificación funcional que la vamos a ver inmediatamente. La clasificación fisiológica las clasifica en aferentes, eferentes e interneuronas. Las neuronas sensoriales o aferentes, que son las que vemos aquí, reciben impulsos desde los receptores internos o externos y los envían al sistema nervioso para ser procesadas. Están conectados a distintos tipos de receptores sensoriales. Por ejemplo, nociceptores para el dolor, termorreceptores que son sensibles a temperatura, fotorreceptores a la luz, característico obviamente del ojo, quimiorreceptores, que son los que se captan sustancias químicas, como por ejemplo el gusto, el olfato, e incluso moléculas como por ejemplo los gases de la sangre. Mecanorreceptores, sensibles al roce, presión, sonido, gravedad, típico del tacto y el oído. Propioceptores, que son los receptores internos situados en los husos neuromusculares y terminaciones nerviosas que se encargan de recoger la información para el organismo. ¿Sobre qué? Sobre la posición de los músculos y los tendones, el grado de distensión también.
Por lo tanto, también son muy importantes para la función motora. Tenemos también neuronas motoras, que son las que vemos aquí. ¿Ven? Clásica neurona multipolar. Ven que esta es, la sensitiva es pseudomonopolar y la motora es multipolar. Estas son eferentes. La información viaja desde el sistema nervioso, conduce los impulsos a otras neuronas u órganos efectores, en este caso un órgano efector, como el músculo. Este músculo puede ser esquelético, liso, cardíaco, pueden ser glándulas, etc. Y finalmente las interneuronas. Las interneuronas están localizadas principalmente en el sistema nervioso central y actúan como interconectores o integradores entre neuronas sensoriales, o sea, neurona sensorial con motora, motora con motora e incluso con otra interneurona, o sea, conectan. Y se encargan principalmente de modular el impulso nervioso. Aquí tenemos algunos ejemplos de receptores a nivel de la piel, etc. Con respecto a la neuroglia, son las células de sostén del sistema nervioso. Pero es importante, no solo son células de sostén. A todo esto, glia viene o se hace referencia como a pegamento, como al pegamento de las neuronas, como lo que mantiene la estructura del sistema nervioso. Pero la cosa es que no solo son estructuras de sostén del sistema nervioso, sino que también cumplen muchas otras funciones. Como por ejemplo, ya lo nombramos, ser soporte del sistema nervioso. Tienen un rol importante en el desarrollo del sistema nervioso, ya que son el sustrato físico para la migración neuronal, importantísima la migración para el desarrollo del sistema nervioso a nivel embriológico. La neurona también cumple una función trófica y metabólica activa, ya que proporciona la nutrición a las neuronas. Separan y aíslan grupos neuronales. También mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, mantienen el equilibrio de los iones de sodio, potasio, calcio, etc. Retiran las sustancias de la sinapsis, que es una estructura que veremos también a nivel de la neurofisiología. También forman parte de la barrera hematoencefálica, importantísima barrera, que actúa como barrera que vuelve selectivo el ingreso de sustancias al sistema nervioso. Se sabe, o sea, nosotros sabemos que los tejidos se alimentan de la sangre de los vasos sanguíneos. En general, casi todas las sustancias que están en la sangre llegan a todos los tejidos. Pero el sistema nervioso tiene una barrera que es una especie, lo que hace la glia es envolver los vasos sanguíneos y dificultan, aíslan y hacen que no cualquier sustancia ingrese al sistema nervioso. Por eso actúan como barrera. Y además participan en el proceso de reparación del sistema nervioso. Vamos a ver primero los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales más grandes. Tienen forma estrellada. Existen dos tipos principalmente. El astrocito protoplasmático, la sustancia gris, o sea, donde están los somas neuronales, forma parte de la barrera hematoencefálica, el protoplasmático. Y el fibroso contactan con los axones y suelen encapsular las sinapsis químicas. Dentro de las funciones más importantes de los astrocitos está ser parte de la barrera hematoencefálica, eliminar sustancias, hacer de función detoxificante y además ser un almacén de glucógeno. Esto es importante, el almacén de glucógeno, porque las neuronas no pueden almacenar energía. Los astrocitos sí. Así que los astrocitos como que cumplen como función de célula nodriza. Son como protegen a la neurona, participan de la barrera hematoencefálica, le dan alimento, energía a la neurona, entonces como que suplen muchas funciones. Porque recordemos que la neurona es una célula excesivamente muy hiper especializada. Entonces, cuando una célula se especializa mucho, pierde muchas otras funciones. Y muchas de estas funciones son compensadas por otras células, como en este caso los astrocitos. Por lo tanto, son muy importantes los astrocitos. Quizás no para la transmisión del impulso nervioso, pero sí para la homeostasis del tejido neuronal. A su vez tenemos los oligodendrocitos, que son los que tienen menos prolongaciones y ramificaciones que los astrocitos, son más simples, como podemos ver en esta imagen. Son mucho más simples. Son los responsables de la síntesis y también del mantenimiento de la mielina en los axones, pero del sistema nervioso central. Oligodendrocitos solo en el sistema nervioso central. Por lo tanto, a nivel del encéfalo y médula espinal. Las prolongaciones se enrollan alrededor de un axón generando un segmento de mielina. O sea,
prolongaciones se enrollan en los axones de varias neuronas y forman la vaina de mielina. A su vez, la microglia están dispersas en todo el sistema nervioso central. Son células bastante pequeñas. Lo que ocurre es que en zonas de lesión estas células se multiplican y aumentan de tamaño, adquiriendo propiedades fagocitarias, o sea, son como los macrófagos del cerebro. Por lo tanto, su función es eliminar las células dañadas y la mielina alterada. Con respecto a las células ependimarias, son células que revisten cavidades. Recordemos, el sistema nervioso tiene toda una cavidad dentro de él. O sea, no solamente es tejido parénquima denso puro, sino que también tiene un hoyo dentro de, una cavidad dentro de él. Estas cavidades se llaman ventrículos a nivel del encéfalo y a nivel de la médula espinal se llama canal central de la médula espinal. Entonces estos huecos están cubiertos, están revestidos de células ependimarias, o epitelio ependimario o epéndimo, y lo que hacen es que a su vez en distintas zonas este epitelio se modifica y se vuelve un epitelio secretor, específicamente a nivel de los plexos coroideos, y empiezan a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya como premisa tenemos que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos, a nivel de los ventrículos. O sea, el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que envuelve al cerebro, se produce dentro del sistema nervioso, o sea, dentro, literalmente dentro de las cavidades internas, y luego sale y cubre por fuera el sistema nervioso central. Lo veremos más adelante cuando veamos meninges, cómo es la disposición del líquido cefalorraquídeo. Posteriormente tenemos las células de Schwann, que son las que sintetizan la mielina a nivel ya del sistema nervioso periférico. O sea, son el homónimo de los oligodendrocitos, pero a nivel del sistema nervioso periférico. Finalmente tenemos las células satélite, y no menos importantes, que son el soporte físico de protección y nutrición de las neuronas del sistema nervioso periférico. En ganglios, por lo tanto, en ganglios de los pares craneanos, espinales y autonómicos. O sea, las células satélites son el sistema nervioso periférico. Bueno, finalmente presentamos acá la bibliografía general, que aborda no solo el tema correspondiente a este video, sino que el de los otros 5 originales. Los invito a ver, si es que no han visto el video anterior sobre la parte de la clasificación del sistema nervioso. Y también hago la invitación para que vean también los otros videos relacionados tanto a neuroanatomía, fisiología y embriología. Desde ya, muchas gracias.